Continuamos con la ley de Biot y Savart y en este video vamos a desarrollar un problema de la ley de Biot y Savart. Problema número 1. Una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. Nos preguntan cuál es la intensidad de la corriente eléctrica y hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo. Si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba. Bien, entonces nos dice que tenemos un conductor que está de forma vertical, que la corriente está circulando hacia arriba, entonces, y que genera un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 Tesla a 3 centímetros de distancia, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Nos preguntan cuál es la intensidad de la corriente eléctrica. Bien, y también nos preguntan hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda. Esta pregunta la podemos resolver fácilmente aplicando la regla de la mano derecha. Como la corriente va hacia arriba, colocamos nuestro pulgar hacia arriba, hacemos el giro de nuestros dedos y vemos entonces que el campo magnético está saliendo por la parte izquierda y está entrando por la parte derecha. Por lo tanto, la región de la derecha va a tener X, que tenemos aquí, que significa que las líneas de campo están entrando, tal y como podemos apreciar aplicando la regla de la mano derecha. Y en la región izquierda del cable vamos a colocar puntos, que son las puntas de la flecha, que indica que el campo magnético está saliendo. Ahora calculemos la intensidad de la corriente eléctrica. Para calcular la intensidad de la corriente eléctrica, como esta es una corriente eléctrica rectilínea y que tiende hacia el infinito, entonces aplicamos la fórmula simplificada de Biot y Savart, de la ley de Biot y Savart, que nos dice que el campo magnético es igual a mu sub 0, que es la constante magnética en el vacío, multiplicado por la intensidad, dividido entre 2pi por r. R es la distancia al punto P donde estamos calculando o donde se da el campo magnético en este caso. Como ya nos dan el campo magnético, ya conocemos el valor de la constante magnética y conocemos la distancia al punto P, entonces vamos a despejar para la intensidad. Si nosotros hacemos el despeje, la intensidad va a ser igual al campo magnético multiplicado por 2pi por r dividido entre mu sub 0, que es la constante magnética. Si nosotros colocamos los datos, entonces la intensidad nos va a quedar 2 por pi multiplicado por el radio, pero ojo con el radio que está a 3 centímetros. Esa distancia al punto P es de 3 centímetros, entonces tenemos que convertirla a unidades del sistema internacional, que son metros. Si dividimos 3 entre 100, nos da 0.03 metros, multiplicado por el valor del campo magnético que nos da el problema, que es de 4 por 10 a la menos 4 Tesla, dividido por la constante magnética. El valor de la constante magnética ya vimos en un video anterior, que es de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Bien, aquí podemos simplificar para hacer mejor el cálculo. Este 4 se puede simplificar con este 4 del denominador. Este pi se puede simplificar con este pi. Y solo nos quedaría multiplicar 2 por 0.03 por 1 por 10 a la menos 4, porque ya no, recuerden que ya no está este 4, ¿verdad? Entonces aquí nos queda esto como 1.0 por 10 a la menos 4, y aquí dividido entre 1.0 por 10 a la menos 7. Hagan ese procedimiento en la calculadora y les va a dar entonces que la intensidad de la corriente que circula en ese cable conductor es de 60 amperios. Bien, desarrollemos otro problema para ir agarrando mayor habilidad con la ley de Biot y Savart. Problema número 2. Una corriente eléctrica rectilínea de 50 amperios. Aquí ya nos están dando entonces que la corriente que circula en este cable rectilíneo es de 50 amperios. Circula por un alambre. Nos preguntan cuál será la intensidad del campo magnético a 10 centímetros de dicho alambre. Ver figura. Bien, entonces el problema nos dice que circula una corriente de 50 amperios y a una distancia R de este punto P, que es de 10 centímetros, nos piden calcular cuál es el valor del campo magnético. Nuevamente aplicamos la fórmula simplificada de la ley de Biot y Savart, o fórmula condensada, como ustedes la quieran llamar.
donde dice que el campo magnético es mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R. Bien, como lo que nos piden es el campo magnético, pues vamos a aplicar esta fórmula. El valor de la permitividad magnética del vacío ya sabemos que es de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio, multiplicado por la intensidad de la corriente que pasa en este campo como va hacia arriba, y nos dicen que el valor es de 50 amperios, colocamos 50 amperios, dividido entre 2 por el valor de pi por el radio, que como nos dice que es de 10 centímetros, lo convertimos a metros, 10 centímetros es 0.1 metro. Luego entonces podemos simplificar este valor de pi para no confundirnos en nuestra calculadora. Cancelamos pi de arriba, este pi de arriba con este pi de abajo. Incluso este 4 lo podemos simplificar. Quitamos este 2 y ya solo nos queda 2 acá arriba. Por lo tanto lo tendríamos que multiplicar 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por 50 y dividido entre 0.1. Por lo tanto, el valor del campo magnético en este caso es de 1.0 por 10 a la menos 4. Hagan el problema ustedes en su calculadora, ingresen los datos y encuentren el valor que les está dando aquí. Entonces, el campo magnético es de 1 por 10 a la menos 4 Tesla. Ese es el problema número 2 de la ley de Biot y Savart. Pero hagamos un problema número 3. Nos dice que dos corrientes rectilíneas y paralelas, I1 igual a 30 amperios e I2 igual a 60 amperios, se encuentran en el vacío separadas 6 centímetros de distancia. Determinar el valor del campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas corrientes. Si, inciso A, I1 e I2 tienen el mismo sentido. B, I1 e I2 no tienen el mismo sentido. Bien, entonces hoy nos dan dos alambres conductores rectilíneos donde están circulando. En el primero circula una corriente de 30 amperios y en el segundo circula una corriente de 60 amperios. Y nos preguntan, la distancia de separación entre los dos cables es de 6 centímetros. ¿Okay? Y nos están preguntando determinar el valor del campo magnético generado en el punto situado en medio de ambas corrientes, es decir, en medio aquí. Como la separación es de 6 centímetros, entonces el punto medio tiene un valor de 3 centímetros. Esa es la separación. Y nos piden que calculemos entonces el campo magnético en este punto. Si I1, tomando en cuenta si I1 y I2 tienen el mismo sentido o si I1 y I2 no tienen el mismo sentido. Bien, apliquemos primero que la corriente tiene el mismo sentido en los dos conductores y vamos a decir que va hacia arriba, tal y como está la figura. Si aplicamos la mano de la regla derecha, podemos ver entonces que en el primer conductor el campo magnético está entrando en la parte derecha y está saliendo en la parte izquierda. Entonces este vector, que lo vamos a representar de color verde, nos dice que este campo magnético está entrando, ¿de acuerdo? Si nos vamos al conductor o al segundo conductor, al conductor I2, entonces podemos ver de que aplicando la regla de la mano derecha, el campo magnético está saliendo por la parte izquierda y está entrando por la parte derecha. Entonces podemos ver la dirección del vector, entonces, que es este vector en color morado. Vemos el vector de color verde del primer cable que entra y vemos el vector del color morado que está saliendo. Por lo tanto, aquí hay una resta del campo magnético 1 menos el campo magnético 2 o viceversa, porque están en sentido contrario. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este problema? Lo primero que vamos a hacer es calcular el campo magnético generado por el conductor I1 al punto P, y luego vamos a calcular el campo magnético del conductor I2 que le estamos llamando al punto P también. Entonces el campo magnético generado por el primer conductor, aplicamos la fórmula mu sub 0 por I entre 2pi por R1, colocamos los datos que ya conocemos. Aquí la diferencia es de que la intensidad en el conductor 1 es de 30 amperios, dividido entre 2pi por 0.03 metros. Recuerden que el punto medio está a 3 centímetros, por lo tanto la distancia convertida a metros es de 0.03. Si hacemos esta operación en nuestra calculadora, nos da que el campo magnético generado por este conductor es de 2 por 10 a la menos 4 Tesla.
en este punto P. La misma operación vamos a hacer con el cable número 2. Lo único que cambia acá en el cable número 2, que este es de 60 amperios. Aquí hay un error, tenemos que colocarle 60 amperios. Si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar aquí que es el doble. Como aquí era 30 amperios y aquí es 60, debe de ser 60, entonces el campo magnético nos da que es de 4 por 10 a la menos 4 Tesla. Ahora, ¿cuál es el campo magnético resultante? El campo magnético resultante, por lo tanto, el campo magnético resultante será entonces la resta de el vector mayor menos el vector menor. ¿Por qué estamos haciendo la resta de estos dos vectores? Porque recuerden que un campo magnético o un vector del campo magnético está saliendo y el otro está entrando, según lo que podemos apreciar aplicando la mano de la regla derecha. Por lo tanto, el vector resultante, como B2 es mayor, es de 4 por 10 a la menos 4 Tesla y el campo magnético generado por el conductor 1 es de 2 por 10 a la menos 4, entonces hacemos la resta. 4 por 10 a la menos 4 Tesla menos 2 por 10 a la menos 4 Tesla nos da 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Entonces, esto es cuando los dos conductores tienen el mismo sentido. Veamos cuando, el siguiente caso, el inciso B, cuando este conductor va hacia arriba la corriente y en este va hacia abajo. Entonces en el inciso B, entonces cuando tienen sentido distinto, los campos magnéticos B1 y B2 tendrán el mismo sentido, tal y como podemos apreciar con la regla de la mano derecha. Observen que como este va hacia arriba y aplicamos la mano de la regla derecha, entonces el campo magnético está entrando aquí y está saliendo, entonces esta es la dirección. Tenemos que seguir la dirección de la flecha, entonces vemos que el vector verde del campo magnético va hacia adentro de la pizarra. Y veamos aquí lo que ocurre en el conductor que viene la corriente hacia abajo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, entonces vemos que el campo magnético está aquí entrando por la región del lado izquierdo y está saliendo por la región del lado izquierdo. Entonces, si seguimos esa condición o ese sentido, vemos que el vector morado también está entrando. Entonces, como los dos están entrando, entonces vamos a tener que sumar los dos vectores de campo magnético. Como ya encontramos la magnitud de cada uno de los campos magnéticos que se generan en el punto P, sabemos que el campo magnético generado por el cable 2 es de 4 por 10 a la menos 4 Tesla y lo vamos a sumar con el campo magnético generado por el conductor 1 que es de 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Si hacemos esta suma, vemos que el vector resultante nos da 6 por 10 a la menos 4 Tesla. Entonces, estos han sido 3 problemas que hemos desarrollado de la ley de Biot-Savart. Practiquen. Generalmente de los 3 ejercicios, pues el número 3 es el que ustedes deben de practicar aún más porque hay una superposición de campos magnéticos. Entonces, hay un campo magnético generado por el conductor 1 y hay un campo magnético generado por el conductor 2 y en este caso tenemos que aplicar la mano de la regla derecha porque vamos a ver que si la intensidad de la corriente va en el mismo sentido, los campos magnéticos o el vector resultante de los campos magnéticos vemos de que tenemos que restarlo, mientras que si uno va hacia arriba, la dirección de la corriente va hacia arriba y el otro viene hacia abajo, los campos magnéticos, los vectores de los campos magnéticos se suman porque apuntan en el mismo sentido o van entrando hacia la pizarra, tal y como podemos apreciar en la figura. Entonces aquí tuvimos que sumar los dos campos magnéticos resultantes y obtuvimos un campo magnético entonces que es de 6 por 10 a la menos 4 Tesla. Bien, entonces espero que sigan practicando y vamos a seguir desarrollando más ejercicios de la ley de Biot y Savart.